La construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el gran proyecto de infraestructura de este gobierno, está detenido. Aquí en este espacio de expansión en ADN 40 queremos platicar con uno de los representantes del colectivo No Más Derroches, que es Gerardo Carrasco, él es director de litigio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nos cuente qué es esto, por qué tenemos un aeropuerto, que es el gran proyecto de este gobierno, detenido por unos abogados que se han puesto de acuerdo. ¿Qué está pasando, Gerardo? Cuéntanos. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y la oportunidad de decir lo que pensamos y lo que estamos haciendo. No sé si sea el gran proyecto de infraestructura o no. Entendemos que hay evidentemente cosas muy buenas que se están haciendo actualmente en esta administración, como en todas. Hay aspectos buenos y hay aspectos cuestionables jurídicamente. Nosotros somos, como bien dices, un colectivo de ciudadanos conformado no solamente por abogados, sino también por organizaciones de la sociedad civil, por personas que utilizan los servicios de transporte aéreo, pilotos aviadores, vecinos de Santa Lucía y de las zonas aledañas a Texcoco. En fin, en general tenemos un solo objetivo, que es velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Creemos, Alberto, que por un lado es injustificada desde el punto de vista jurídico la cancelación de un proyecto como el de Texcoco, y por otro lado el proyecto alternativo de Santa Lucía al momento no cuenta con estudios técnicos, financieros, económicos, aeronáuticos, jurídicos, ambientales. Y lo que estamos nosotros pidiendo es: Poder Judicial, revisa esto. Tú eres el último intérprete de la ley y quien se supone que debe resolver los casos concretos con justicia e imparcialidad, y dinos si la cancelación del aeropuerto de Texcoco y por el otro lado el proyecto alternativo de Santa Lucía son decisiones justificadas desde el punto de vista constitucional. Ok, ahora, el aeropuerto, la decisión fue tomada democráticamente, hubo una consulta popular, la gente dijo, no, nosotros queremos Santa Lucía y no queremos Texcoco. El problema es que a esta llamada consulta no se le puede considerar como una consulta pública en términos de lo que establece el 35 constitucional o lo que establecen las leyes respectivas. Para que se realice una consulta pública, pues tienen que organizarla e intervenir autoridades, como lo es el Instituto Nacional Electoral. La Suprema Corte tiene que avalar tanto las preguntas que se realicen como la calificación de las mismas, el conteo de los sufragios, etc. Lo que se hizo no es necesariamente ilegal en octubre del año pasado, sin embargo, no está conforme al marco que establecen las normas. Lo que se hizo, pues se puede quizá llamar una encuesta o un sondeo, que pues no es suficiente, jurídicamente hablando, para que se cancele un aeropuerto. Es decir, no cuenta con la motivación adecuada en términos constitucionales para cancelar un proyecto de este tamaño. Nos has contado un poquito por dónde van los tiros, pero cuéntame, ¿por qué el proyecto de Santa Lucía, cuál es el fondo de cómo lo han parado, cómo han detenido la obra? ¿Cuál es la razón fundamental? Que no existen permisos, estudios, dictámenes o autorizaciones. Para construir un aeropuerto se necesita primero... Para construir cualquier cosa se necesitan permisos, ¿no? Se necesitan permisos, se necesitan estudios. Dicen los expertos que los aeropuertos se construyen del cielo para abajo y no viceversa. Creemos que en este proyecto pues, se fijó primero, se hizo un análisis primero de los terrenos, ¿no? Se pretendía quizá, desde nuestro punto de vista, construir al revés. Pero no podemos saber nada, Alberto, porque no tenemos nada. Lo único que existe, pues, es una idea, buena o mala no sabemos, sustentada sabemos que por el momento no, de hacer un aeropuerto en una base militar. Se necesitan permisos ambientales. Hay 2 áreas naturales protegidas importantísimas en los terrenos aledaños que se pretenden adquirir por parte de Sedena. Ya se están adquiriendo quizá para ampliar la base aérea y transformarlo en un aeropuerto civil internacional. Está el Parque Estatal Sierra Hermosa, el Parque Estatal Laguna de Zumpango. Entonces se necesita, por supuesto, una evaluación de impacto ambiental avalada por parte de Semarnat y por
el gobierno del Estado de México, por las autoridades ambientales del Estado de México, porque son áreas naturales estatales. Por otro lado, el INAH... Ese trámite no se ha dado. No, bueno, se está llevando a cabo el trámite ante Semarnat, pero nosotros no conocemos que ya se haya tocado la puerta de las autoridades del Estado de México. Por otro lado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha descubierto en las últimas décadas vestigios arqueológicos prehispánicos. Ha descubierto, digo, podrá sonar muy raro, pero han descubierto restos de dientes de sable, han descubierto restos de mamut en esa zona de Santa Lucía. Tenemos el casco de la ex hacienda de Santa Lucía, que fue declarado monumento histórico por este instituto hace muchos años. Entonces, precisamente para preservar el patrimonio cultural, también se necesitan avales por parte de antropología e historia. Pero no solamente eso, más importante aún, estudios en materia de seguridad aérea. No puedes empezar o continuar diseñando y construyendo o planeando un aeropuerto si no te han dicho los expertos qué vas a hacer con el espacio aéreo o qué costo va a tener para las aerolíneas la modificación de las rutas, porque si se reorganiza el espacio aéreo para poder tener un aeropuerto relativamente cercano al Benito Juárez, pues necesitas también modificar las rutas y el espacio aéreo de Benito Juárez. Lo mismo por los otros aeropuertos cercanos. No se ha dicho qué medidas se van a tomar desde el punto de vista de la viabilidad económica, ¿no? Los esquemas financieros, ¿ya se cuenta con ellos? Para empezar, ¿Sedena ya cuenta con título de concesión? No se puede construir un aeropuerto y no se puede operar un aeropuerto si no se cuenta con un título de concesión. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene título de concesión para Benito Juárez, tenía la concesión para el aeropuerto de Texcoco, o quizás la sigue teniendo, pero pues no existe concesión ahorita en Santa Lucía. No hay un análisis de costo-beneficios. Bueno, nosotros no estamos diciendo necesariamente que no se haga, sino que se haga hasta que se demuestre que este es viable. Es decir, si la administración consigue todos los permisos que están puestos en el amparo, si están todos los papeles, si están los estudios de impacto ambiental, el plan de vuelos, de rutas, si todo eso se define, ustedes no tienen ningún problema. Pues no, porque los expertos significa que ya hablaron. Ahora, no necesariamente se necesitan permisos por parte de autoridades que pertenecen a la Administración Pública Federal. También se necesita, desde nuestro punto de vista, el aval de organismos internacionales. Por ejemplo, una de las suspensiones que se obtuvieron en estos amparos es para el sentido de decir, no puedes empezar a construir hasta que tengas los permisos de seguridad aérea que establece la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Son normas mexicanas. Sin embargo, la Ley de Aeropuertos, Alberto, en su artículo 4, te remite al derecho internacional. Es decir, el derecho internacional en materia de aviación civil también es parte del derecho mexicano, porque México adaptó estos convenios internacionales y sobre todo porque lo refiere la propia Ley de Aeropuertos. Y este convenio tiene un anexo que indica pues cuáles son los requisitos que se tienen que realizar o cumplir para planear un aeródromo y construir un aeródromo. Ha faltado tema ambiental, tema internacional, tema local. Y que hasta que esté todo eso, pues ¿tú crees que el amparo se va a mantener? ¿O cómo, Miren, ¿cuál es el proceso legal? ¿Qué va a pasar? Hasta el momento se han dado 7 suspensiones, son 147 juicios de amparo, 7 suspensiones o medidas cautelares ya se han dado por parte de los jueces, en primer lugar para no destruir o desmantelar los avances o inundar los avances que ya se tienen en Texcoco, que son más de un 30% de ¿Ahí cuál ha sido el argumento? Mira, el argumento es, si de determinada manera se está planeando en el juicio de amparo como objetivo que debe considerarse retomar el proyecto de aeropuerto de Texcoco, si de la noche a la mañana se destruye o se inunda Texcoco, pues mi juicio se va a quedar sin materia. Y un juez pues va a decir, ya no puedo resolver nada, es el único aeropuerto ya no hay nada que resolver, ¿me explico? Entonces, por eso los jueces lo que decidieron fue suspender cualquier acto u orden ejecutiva de destrucción de los avances de Texcoco hasta que se revise todo el juicio de amparo y se llegue al fondo del asunto. Ahora, también las suspensiones pues precisamente van en el sentido de no seguir planeando la construcción de Santa Lucía hasta que primero se demuestre que se cuentan con toda esta serie de permisos y dictámenes correspondientes. Entonces, van avanzando los juicios, las suspensiones quizá más
fuertes jurídicamente hablando son las que salieron esta semana, son suspensiones definitivas, pero el término es suspensión definitiva, como decimos los abogados, como dice la ley de amparo. Pero evidentemente el gobierno está en su derecho de impugnar esta resolución a través de algo que se conoce como recurso de revisión, y pues será un tribunal colegiado el que pues resolverá si estuvo bien dictada la suspensión del juez de distrito o no. Perdón que me meta tanto en No, sí, está muy legales. técnico, pero en el fondo lo que estamos diciendo es básicamente ustedes como grupo de ciudadanos, o ahora veremos quién está detrás, porque también hay muchos comentarios, ¿no? De si están detrás los constructores y tal. Ha habido muchas descalificaciones y las negamos rotundamente. Pero en todo caso este grupo de Ciudadanos. Grupo Ciudadano está haciendo esto, pero se están ustedes enfrentando directamente al gobierno y al presidente, porque esto es un proyecto presidencial. Alberto, se han dicho, digo, es algo un poco insólito, ¿no? Se han dicho muchas cosas. No es el primer litigio estratégico que tenemos en Mexicanos. Por ejemplo, hablando de Mexicanos contra la corrupción, sí, tenemos pues una serie de litigios en distintos temas en marcha. Y por regla general, el litigio administrativo es precisamente cuestionar una decisión tomada por una entidad pública. Pero se han dicho muchas cosas, pues evidentemente el tema ha sido muy polémico, pero déjame aclarar, no somos opositores, no estamos en contra del gobierno, no somos conservadores, pues. No tenemos ningún interés económico o político. No hay, ¿Quién está pagando los gastos de todo esto? Porque debe ser carísimo, ¿no? Los que estamos de frente somos los que estamos también detrás de estos juicios de amparo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que ya te he comentado. Y bueno, los gastos, bueno, cabe aclarar, en un juicio de amparo, como se establecen los procedimientos, lo más caro que le puede llegar a salir a la gente cuando tramita un juicio de amparo pues son los honorarios de los abogados. De ahí en fuera, pues quizá gastos de copias. O igual necesitas un perito que participe en el juicio, pero nosotros tenemos muchos expertos que de manera pro bono, de manera gratuita nos quieren ayudar. Entonces, realmente... O sea, tienes abogados pro bono. Tu trabajo básicamente es litigar con la autoridad cuando se ha hecho algo que no creen que está en derecho. Nosotros, no se cobra por parte de los abogados ningún tipo de honorario. Los despachos bastante prestigiados y expertos de abogados que nos están apoyando lo hacen de manera gratuita y desinteresada. Ninguno de los que estamos participando en este colectivo abiertamente tenemos ningún interés, ningún contrato, ninguna relación con ¿política? ¿Alguna intención política? Tampoco tenemos intenciones políticas. Creo que, más bien, ¿por qué es tan difícil pensar que hay ciudadanos comprometidos que simplemente por amor a México están haciendo las cosas? Las organizaciones que estamos participando como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil, somos asociaciones que hemos probado a través de nuestro trabajo nuestros objetivos principales, que son defender los derechos humanos en nuestro país. Creo que tenemos un prestigio ganado a través de trabajo de varios años y lo que no se vale es que ahora pues, se nos venga a descalificar simplemente porque pues, no es del gusto de todos lo que estamos haciendo. ¿Ya han contactado con el área jurídica de Presidencia? Nosotros no tenemos la intención de negociar. Pues, ¿qué vamos a negociar? Nosotros no invertimos un centavo en ningún lado. ¿Qué vamos a discutir? Nosotros lo que tenemos interés es en dar a conocer lo que estamos haciendo a la gente y los debates o las pláticas que se den dentro de los tribunales, dentro de los expedientes, con los argumentos que los abogados podamos expresar, pero sobre todo, Alberto, que podamos probar. Pues muchas gracias Gerardo Carrasco, es el director del litigio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Tenemos un caso sobre la mesa muy interesante entre el Poder Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Está en juego también pues, el futuro del turismo en México, pero muchas otras cosas. Nos interesa muchísimo en Expansión y lo vamos a seguir viendo aquí en nuestro espacio en ADN 40. Gracias por acompañarnos. Nos vemos lunes y jueves, 6:45 de la tarde.